día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con este punto 299. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Y habíamos interrumpido la lectura del punto, aquí donde dice, nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de reposo ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Bueno, o sea, nosotros tenemos una inteligencia que participa de la luz del entendimiento de Dios, capaz de entender en cierta medida lo que es la creación y lo que es la bondad que se esconde detrás de ella. O sea, Dios nos ha dado cierta capacidad de adentrarnos en este misterio. Y por ejemplo, aquí se nos refiere el Salmo 19, versículos del 2 al 5, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje. Bueno, es hermoso este salmo, porque viene como a decir, mira, si tú miras el mundo con la sabiduría que Dios nos ha dado, verás que el mundo habla. Y no habla con palabras, pero está proclamando la grandeza de Dios. ¿Te das cuenta? Esa famosa escena de San Ignacio de Loyola en los últimos meses de su vida, en los últimos años de su vida en Roma, en aquella terraza de Roma, era el San Ignacio místico, que ya con su bastón, con su cachava, se paseaba por la terraza y había allí unas macetas con unas flores, y él veía las flores y se emocionaba, y con el bastón les tocaba las flores y les decía: no gritéis tanto, no gritéis tan fuerte, que ya os oigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo es un pregón. La naturaleza es un pregón. Es un pregón. Entonces, vamos a ver, como dijimos el otro día con el tema del pentagrama, ¿no? Aquí hace falta aprender solfeo o hace falta aprender letras, ¿eh?, para leer este pregón, el pregón que proclama la grandeza de Dios. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Dios nos ha dado una capacidad de leer ese pregón, aunque dice, ciertamente no sin gran esfuerzo, y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. O sea, no es tan fácil, ¿eh? O sea, se reconoce en la Sagrada Escritura que tenemos dificultades en leer ese pregón, porque también hay muchos misterios, el misterio de cómo también pues la enfermedad se ceba en nosotros, y al mismo tiempo estamos viendo una belleza, pero que es fugaz, es fugaz. También aparecen enseguida los sufrimientos, especialmente la enfermedad, ¿no? Aquí se nos refiere Job 42:3. Y Job respondió a Yahvé: sé que eres poderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. He hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Es decir, Job tuvo, como se dice popularmente, un rebote, se rebotó contra Dios, se rebeló contra él, pues porque no entendía el sufrimiento que le estaba aconteciendo en su vida. Y Yahvé aguanta esa rebelión de Job, porque hay momentos en los que Job está prácticamente casi blasfemando, ¿no? Blasfemando contra Dios. Y Yahvé escucha esa herida que supura de Job,
esa herida que supura, que saca toda la rabia que tiene dentro por el sufrimiento que está padeciendo, y luego después de ese silencio paciente y misericordioso de Yahvé, le hace entender a Job el misterio de Dios, el misterio de la creación, un misterio que le supera totalmente, ¿no? Y entonces es cuando Job se da cuenta de que después de aquella rebelión que ha tenido, ¿eh? Dice, era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. O sea, que ¿a dónde iba yo? Dice Job, ¿no? ¿A dónde voy yo intentando pedirle cuentas a Dios? Soy yo el que empaña el consejo con razones sin sentido. O sea, voy a entender, voy a, voy a intentar yo empañar la gloria de Dios. O sea, voy a yo a intentar emborronar con mis líos, ¿no? Con mis dificultades de comprensión. Voy a meter yo sombras en la luz de Dios. ¿Mm? Y Job se da cuenta de eso, ¿no? Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. He hablado de grandezas que no entiendo. O sea, Job llega a un momento en que dice, mira, cuando hay misterios que nos superan, lo que toca es callar. Lo que toca es callar y hacer un acto de confianza, porque me pongo yo a hacer un alegato de mis quejas y seguro que estoy diciendo tonterías, ¿eh? Eso es lo que viene a decir aquí Job en este momento. Bueno, o sea, que el catecismo dice, ojo que claro que podemos, Dios nos ha dado una inteligencia capaz de pues contemplar la grandeza de la creación, pero nos es costoso porque hay dificultades, ¿no? Recientemente una oyente, me acuerdo que hizo una llamada, que los que soléis seguir el programa de las llamadas últimas, pues me imagino que a todos os llamaría, os conmovería, pues, hablando de su sufrimiento, pues por ver que tenía pues unos hijos con problemas de salud muy serios, etcétera, y que lógicamente pues también eso a ella le hacía chirriar, ¿no? Le hacía chirriar cuando aquí hablábamos en este programa del mundo, de la maravilla de la creación, del orden que proclama la grandeza de Dios, etcétera. Pues también le hace chirriar el que tenga que padecer pues también los, entre comillas, defectos de la creación, porque la creación no es perfecta. La creación es maravillosa, pero perfecto solo es Dios. El mundo tiene sus imperfecciones. ¿Es posible un mundo perfecto? Mire usted, perfecto solo es Dios. Dios no puede crear otro Dios, porque es que no puede haber dos dioses. Luego, todo lo creado es limitado. Y como limitado que es, pues también tiene sus... nos puede dejar insatisfechos. Porque el hombre está llamado, ¿no? Tenemos un deseo de plenitud que solamente en Dios puede tener su consumación. En la creación no podemos tener respuesta definitiva al deseo de infinito que tenemos en el corazón, porque la creación no es infinita, es limitada. Por muy hermosa y por muy bella que es, pero también esto es caduco. Es más, lo experimentamos día a día. Maravilloso, pero fugaz. Pero fugaz y caduco. Bueno, pues por eso dice aquí el catecismo que estamos llamados a ver la maravilla de la creación, pero que al mismo tiempo tenemos luchas interiores. Y cuando dice el Génesis una y otra vez, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pues es importante que nos lo recordemos, porque tenemos una forma de ser en la que lo bueno lo damos fácilmente por supuesto. Y hasta que no nos falta lo bueno, no lo apreciamos. Esto lo hemos dicho muchísimas veces en la vida. Aquí hasta que no te falta algo, ni te dabas cuenta de que lo tenías. Por eso es bueno recordarnos esto. Que tengo esto, que tengo la vida, el día que ha comenzado, gracias por esto, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esa especie de letanía del Génesis, y vio Dios que era bueno, y creó el segundo día, y vio Dios que era bueno, es como una invitación, esa letanía, es una invitación a que gocemos del mundo, a que lo disfrutemos, a que no se nos pase la vida sin caer en cuenta de que estamos rodeados de una declaración del amor de Dios, que nos lo ha dado para nosotros, y que puede pasar la vida sin que te enteres de eso.
Por eso, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, es casi lo mismo que decir, sea agradecido, sea agradecido. Continúa diciendo que la creación es como una especie de herencia, que nos ha sido confiada, ojo, que nos ha sido confiada, que no es lo mismo, que algo se nos dé como una especie como si fuésemos dueños absolutos o los dueños o los amos del cortijo. Nosotros no somos los amos del cortijo, se nos ha encomendado. El catecismo dice aquí estrictamente, se nos ha destinado para nosotros la creación, se nos ha confiado. Pero claro, confiar no es ser dueño absoluto. Y Dios nos pedirá también, nos pedirá cuenta de eso que nos ha arrendado en el sentido de confiado, que Él ha querido que esta creación que se nos confía sea el escenario de nuestra santificación. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la herencia que te entregué? ¿Has enterrado los talentos, acaso? ¿Yo te los di para que los enterrases o qué? Esta maravilla de la creación que yo te di, ¿qué hiciste con ella? ¿Cantaste las glorias del Creador? O más bien, te pusiste unas orejeras y te dedicaste a vivir en la vida sin quitarte las orejeras y mirar la creación y decir, oye, pero este mundo en el que vivo es un regalo de alguien, ¿no? Con mayúscula. O te pusiste unas orejeras, de esas que al burrito no le permiten mirar más que a unos pocos metros delante suyo. A mí me parece que tenemos el problema de tener las orejeras puestas como el burrito y no vemos el mundo. Me acuerdo mucho de un profesor de nuestro colegio, un religioso. Yo estudié los hermanos corazonistas, un religioso que nos decía, ¿no? Que no miráis, que vais como maletas por el mundo, que tenéis que mirar y abrir los horizontes, ¿no? Y nos insistía mucho en esto, nos insistía en, oye, quítate las orejeras y mira el mundo, ¿no? Y contémplalo y darte cuenta que es que esto forma parte de un plan, esto forma parte de un designio de Dios. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.